Hola mis amigos y amigas de esta serie Camino a la Santidad. Quiero aprovechar desde el comienzo de este programa para alentarles a que nos escriban, nos manden sus correos electrónicos. Hemos recibido muchísimo y les doy las gracias porque eso significa que estamos en sintonía. A mí no me gusta ver esto solamente como un programa de televisión que se hace con mucho amor y mucha entrega, no solamente por parte mía, sino por parte de todo el equipo de WTN. Pero también quiero verlo como que es un compartir. Cuando ustedes me mandan sus reflexiones, el santo que le impactó, el que ustedes quisieran que se hablara sobre él, pues me da mucho aliento porque entonces veo que como es que si estuviéramos en la sala de la casa de ustedes o en mi casa y estuviéramos compartiendo como buenos hermanos en la fe. Así que no dejen de escribirnos, ¿verdad? Porque siempre es un aliento y sobre todo un estímulo para seguir adelante a correo electrónico que aparece en su pantalla en este momento. Bueno, pues hoy otra vez más el Señor nos da la bendición y la oportunidad de compartir con uno de estos hombres y mujeres héroes de la fe. Hombres y mujeres que con lo que Dios les dio hicieron una vida totalmente agradable a Dios. Y eso es lo que estamos tratando de compartir con ustedes en esta serie. La santidad no es algo reservado para unos pocos. La santidad es la vocación de la iglesia. La iglesia está llamada a la santidad. Y no por cualquiera, sino por el mismo Señor Jesucristo, Señor de la vida y Señor de la historia y de la iglesia. Sean perfectos como mi Padre. Es ser santos, es vivir en el santo de los santos. Vivir en Dios es vivir en santidad. Y siempre les comparto y les regalo la frase que para mí es la definición más sencilla y más actual de lo que es santidad. Hacer extraordinariamente lo ordinario de la vida por amor a Dios. Los platos que tú lavas, la casa que tú barres, la computadora que tú utilizas, el coche que tú guías para la oficina, los niños que tú llevas al colegio, todo eso que suena tan ordinario, cuando se hace extraordinariamente por amor a Dios y al prójimo, es nuestro camino a la santidad. Y hoy precisamente pues vamos a estar hablando de otro hombre que yo diría que es el ideal, el ejemplo de lo imposible hecho posible. Y no solamente hecho posible, sino extraordinariamente hecho posible. Me estoy refiriendo a Saulo de Tarso, después Pablo el apóstol. Cuando uno coge las escrituras, ya vemos a Pablo, ¿verdad?, con ese celo, pero un hombre muy celoso de lo que hacía, un hombre muy apasionado de lo que hacía, un hombre lleno de pasión. Y cuando es un hombre muy instruido, fariseo, de la escuela de Gamaliel, o sea, eso significa que era un hombre muy bien instruido, un hombre que se conocía las escrituras y sobre todo era un hombre amante de Dios. Y él estaba convencido de que los cristianos eran una secta fanática que venía a destruir la misma raíz de la fe milenaria que él profesaba. Y por eso lo vemos cuidando las túnicas de todos aquellos que estaban apedreando a uno de los primeros diáconos, a San Esteban, y posteriormente lo vemos, ¿verdad?, con un grupo de personas con cartas y, ¿verdad?, proclamaciones de detención para niños, mujeres y hombres. O sea, esto era bien cruel y se dirigía a Damasco. Y es ahí, en el momento que se dirige a Damasco, cuando tiene el encuentro con Jesucristo. Que aprovecho y hago un paréntesis, con Pablo pasa lo mismo que con Pedro. Los dos comparten el 29 de junio para la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Pero igual que San Pedro, que tiene una otra fiesta, que es la cátedra de San Pedro, el 22 de junio, San Pablo el 25 de enero tiene una fiesta que es la fiesta o la solemnidad de la conversión de San Pablo. Y esto
es porque no es cualquier cosa. Aquí tiene un encuentro, pero brutal con Jesucristo. Y digo la palabra con eso fuerte, dice que lo tumba, ¿no? Y él le pregunta, ¿quién eres? Y dice Jesús, yo soy Jesús Nazareno al que tú persigues. Que ahí vemos la identificación de Cristo con su iglesia. O sea, ya Cristo no está físicamente con nosotros. ¿Cómo es posible que los pueda estar persiguiendo? Pero Cristo vive en los cristianos, vive en ti, vive en mí, y por eso dice, yo soy Jesús de Nazareno al que tú persigues. Pablo inmediatamente, porque es un hombre de celo, un hombre de entrega y verdaderamente un hombre que quiere ser un hombre de Dios, reconoce en Jesucristo al Dios vivo. Y por lo tanto, dócilmente se entrega a este proceso que comienza con unas escamas, que está 3 días como en oscuridad, y después se le abren los ojos. Pero no solamente los ojos de la cara, sino también los del corazón. Y comienza a convertirse en un prisionero incansable de la fe y de la fe en Jesucristo y de la persona de Jesucristo. Aprovecho este momento para saludar a un grupo de personas del movimiento arquidiocesano que está en Puerto Rico, que se llama Damasco. Precisamente surge de esta conversión. Es un retiro para jóvenes que se llama así. Y están siempre dando retiro y siempre están dispuestos a darlo para jóvenes, y tienen un lema hermoso que dice, en el camino a Damasco encontré a Cristo, y esa ha sido también toda su inspiración para seguir por 34 años que llevan dando retiro a jóvenes, un movimiento Damasco. Y como les dije, este hombre comienza a convertirse en un embajador de Jesucristo, es una palabra que él va a usar. Y es bien hermoso, y si usted tiene una Biblia, que hay muchas ediciones que tienen los mapas, uno se queda boquiabierto cuando uno ve los viajes que este hombre dio. Por eso tiene naufragio, tiene problemas, tiene azote, tiene juicio. Es un hombre que pobre le pasa de todo. Y una cosa bien singular, ya Pablo no es un hombre joven, es un hombre ya bastante maduro, lo cual le hace todo esto un poco más difícil. Un hombre que va a estar bastante enfermo en algunos momentos, pero eso no va a ser un obstáculo para él seguir adelante con la misión que Dios le ha encomendado. Yo quisiera hoy hablar de algo que a mí me parece que es muy importante y que lo encontramos en él. Y es que es un hombre que es vertical. Pablo es vertical. O sea, cuando usted lee las cartas de Pablo, inclusive en algunos momentos va a pararse frente a Pedro y lo va a amonestar, como cuando pasa con los judaizantes, que ustedes saben este gran problema que hubo, que Pedro empieza a disimular el mensaje. Comienza a decir con los paganos que no tenían que que circuncidarse, y después le decía a los judíos que sí, que había que circuncidarse, y comienza a disimular. Y Pablo lo va a confrontar, ¿no? Le va a decir, esto es una cosa nueva, esto es todo otra inspiración del Espíritu Santo, esto es algo que Dios ha suscitado para el hombre y la mujer que estén más cerca de Dios mismo, y no podemos estar disimulando y comprometiendo el mensaje. Y yo creo que es donde nosotros tenemos que aprender esto, la verticalidad de este hombre y sobre todo su pasión por promulgar a Jesucristo. Y yo creo que ahí es donde viene hoy la pregunta que yo quisiera hacerme a mí mismo, ¿verdad? Yo no te estoy predicando, yo estoy compartiendo contigo experiencias, reflexiones que primeramente hago para mí mismo y después las comparto contigo. ¿Con qué pasión yo proclamo mi fe en Jesucristo? Yo creo que es una experiencia que nosotros podemos todos constatar en la iglesia de hoy, y esto especialmente en el mundo occidental, tanto en Europa se ve de una manera muy dramática, pero también está teniendo ya sus síntomas en América Latina, y es el hecho de un cansancio en la fe. Cansancio que muchas veces puede ser efecto de una rutina.
Cansancio que muchas veces es porque, como todo tipo de relación, la volvemos muy ordinaria, muy repetitiva y no le damos como un condimento para que esa relación todos los días tenga algo nuevo, algo especial, algo bonito. Esto pasa mucho en los matrimonios, pasa mucho en las relaciones familiares y pasa también en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque hacemos una rutina de nuestra relación con Dios, no buscamos nuevas formas, nuevos métodos para acercarnos a Dios, como nos recordaba Juan Pablo II de feliz memoria, y entramos en eso y comienza la fe como a apocarse, como a bajar de intensidad. Y aquí en Pablo tenemos una inspiración. Pablo es un hombre que, como les dije anteriormente, está acosado por sus años, por enfermedad y también por limitaciones humanas, porque en Pablo encontramos una de las frases más fuertes que yo he podido escuchar en mi vida o leer acerca de la tentación. Nunca hemos sabido, no se sabe, hay muchas especulaciones, qué fue la tentación que él tenía, pero dice que él tenía como un aguijón de la carne, que como instrumento de Satanás lo hostigaba. Y dice que en 3 ocasiones le pidió a Dios que le quitara ese aguijón de la carne y las palabras que recibió de Dios fueron de Jesús, es mi gracia te es suficiente. Ya con eso tenemos mucha tela para cortar, porque aquí vemos un hombre que no era insensible a la carne, es un hombre que porque era quien era, no dejaba de estar limitado por las circunstancias de su propia vida. Pero aquí está la pasión. Pablo se apasiona por Jesucristo. Es algo que lo va a llevar a no estar con aguas tibias, o cera o no cera. Y tiene frases que podríamos estar aquí horas, ¿verdad? Ponderando y reflexionando muy profundamente. Frases como, no somos hombres de sí y hombres de no, sino cuando decimos que sí es sí, cuando decimos que no es no. Y yo pregunto, ¿verdad? Me pregunto a mí como cristiano, católico, sacerdote, y te pregunto a ti que me estás escuchando y viendo desde la sala, el cuarto de tu casa, donde estés, ¿tú tienes pasión por Jesucristo? O sea, cuando tú hablas de Él, se te enciende el corazón, te arde el corazón, como decían los famosos caminantes de Emaús, que les ardía el corazón cuando Él les hablaba. Esas cosas que cuando hay una relación personal con alguien, a uno le late el corazón. Eso lo vemos en las personas que se aman, matrimonio, gente ya enamorada para casarse. Lo vemos cuando a la gente le gusta algo, van a un espectáculo con un cantante que le gusta. A la gente dice, estoy erizado, tengo la carne de gallina, me palpita el corazón. Todos esos términos que usamos para nosotros relatar o dar a conocer que estamos muy emocionados. Y yo te pregunto a ti que vas a misa, que rezas, que recitas el rosario, que das retiros, que haces tantas cosas, si es igual o mejor o peor. Son las únicas cosas que pueden existir. Igual que al principio estoy ahí más o menos, o he mejorado al punto de que cuando me hablan de Jesucristo, pues casi se me salen las lágrimas. Siento un apasionamiento, me parece que no le estoy dando al Señor todo lo que me pide, creo que tengo que dar más porque veo que comparativamente es tanto que me da y lo poco que yo le doy. Hay tantos católicos que solamente son católicos de domingo. Yo con todo respeto le llamo los domingueros porque solamente van el domingo y a la misa más fácil. Y si pueden ir el sábado por la noche, que yo le llamo adventistas católicos, porque los adventistas, hermanos protestantes adventistas, son los que van el sábado, pero estos parece que tienen algo de adventista, porque buscan la misa de sábado por la noche, no porque es una necesidad, porque esa misa, y hago aquí un paréntesis, es para las personas que tienen serios motivos para no ir el domingo. Por ejemplo, médicos y enfermeras en guardia, policías, personas en viajes intercontinentales, asistentes de vuelo, azafatas, pilotos y demás.
o personas que cuidan a sus familiares, les cuidan a sus familiares durante la semana y durante el sábado y domingo pues las personas no están en casa y tienen que cuidar de sus parientes, sus padres o abuelos o demás. Pero eso no era para que el sábado sustituyera el domingo. Seguimos nosotros siendo hombres y mujeres de domingo, celebramos el domingo, día de la resurrección. De hecho, al respecto, el Santo Padre Juan Pablo II, de feliz memoria, escribió una carta ya en sus últimos años sobre la importancia del domingo. Sin embargo, esta gente que yo me estaba refiriendo anteriormente, antes de hacer el paréntesis, son gente que van el sábado por la noche para salir de eso. Son los que buscan una misa corta porque hay que cumplir y se acabó. Estas personas no pueden tener pasión, porque es la ley del menor esfuerzo. Y claro, estas personas al no tener a un Cristo vivo, un Cristo que les cuestiona, un Cristo que los agarra por el corazón y los trastorna de una manera impresionante, pues claro, pierden la pasión y se va apagando el fuego. Cuando usted está en un lugar, quizás usted vive en un lugar frío, pero los que hemos tenido la experiencia, yo no vivo en un lugar frío, pero he ido a lugares donde y hay una chimenea y hay un buen fuego, hay una buena lumbre. Usted está cerca y usted ve que tiene un calor riquísimo, puede estar ahí nevando con bajo cero, pero usted se acerca y usted tiene el calor, la lumbre, ¿no? De hecho dice siempre, acércate al fuego, ¿no? Pero usted va viendo que cuando va apagando ese fuego, comienza otra vez como a meterse el frío a uno por dentro. Y eso es lo que pasa cuando tú te vas alejando y se va apagando el fuego del Espíritu de Dios, ese fuego que pone en uno el Espíritu Santo. Cuando uno conoce a Jesucristo, comienza el enfriamiento, comienza ese decaimiento en la fe que explica mucho, porque entonces empezamos a caer en lo que ya habíamos dejado atrás, volvemos a perder el control de nuestra vida, se nos va la lengua, empezamos a decir las palabras que no son de hombres y mujeres de Dios, comenzamos a comportarnos como personas que no creen en nada y seguimos llamándonos cristianos. En esto Pablo nos va a dar duro, pero duro porque Pablo, una vez que acepta a Jesucristo, no va para atrás. Y lo va a seguir con una pasión increíble, al punto de que ya finalmente es otro padre del cristianismo romano que va a morir también allí martirizado, decapitado, en un lugar que se llama Las Tres Fuentes. De hecho, hay una abadía de trapenses allí y también por ahí están las hermanitas de los pobres, de Charles de Foucault. También detrás de la abadía de los trapenses. Si están en Roma, no dejen de ir porque es un lugar muy especial. Y allí también está la Basílica de San Pablo fuera de los muros, ¿no? San Pablo extramuros en Roma. Pero en los últimos minutos que nos quedan, yo quisiera que tú te preguntaras si tú eres un hombre o una mujer apasionado por Jesucristo, porque Pablo nos está pidiendo eso. Y fíjense que hablando de Pablo, recordamos a Juan Pablo II, que nos decía que había que buscar nuevas formas y métodos. Pero una frase que yo siempre voy a recordar toda mi vida, que dice, con un nuevo ardor. Hay que buscar nuevos métodos y formas, que son métodos y formas como la que la Madre Angélica ideó por la inspiración del Espíritu Santo para hacer esta emisora que es un regalo de Dios a la iglesia. Estos son nuevos métodos y estos son nuevas formas. Pero ¿por qué lo hizo así la Madre Angélica? Que siempre, por favor, manténgala en sus oraciones. Porque le ardía el corazón para que Jesucristo llegara a tu hogar. Y esto es algo que lo volvemos a ver, ¿no? Una religiosa, una monjita de clausura, que lo menos que sabía de televisión y de nada, pero se deja guiar por el Espíritu, pero lo que la motivaba, lo que la empujaba, era su amor al Señor, esa motivación, ese apasionamiento, que yo creo que se ha perdido mucho. Lo hemos perdido todos. Obispos, sacerdotes, religiosa, laico, niños. Entonces uno ve tanta gente en las iglesias como con una cara, yo le llamo la cara de yo no fui, ¿no? Voy ahí sí, pero para cumplir. Con Dios no se cumple, hermano, con Dios no se cumple, a Dios se le da la vida. Esa palabra cumplimiento que lo dice, cumplo y miento,
porque eso es lo que significa el cumplimiento. Cumplo y miento. Estás allí, pero no estás allí. Estás allí para salir de eso. Llegas tarde y te vas temprano. No llegas un poquito antes para ponderar y reflexionar sobre el regalo que es la Eucaristía, para prepararte a ese banquete de palabra y Eucaristía, y no salir del sacerdote ya cuando tú estás corriendo, en vez de quedarte un poco, darle gracias a Dios por ese regalo de la Eucaristía, compartir con tu comunidad, hacer comunidad, porque ya hicimos, ya cumplimos, y no nos damos cuenta que eso no era lo que el Señor tenía en mente. Y eso es lo que va a decir Pablo. Y frases como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Esa es una frase que uno repite muchísimo. La gente la tiene en estampita, la decimos, no la sabemos de memoria, pero usted sabe lo que es decir esa frase, no para que la pusieran en una estampita o en un librito y uno la repitiera así como un poco, como un papagayo, sino verdaderamente quién la dice y cómo llega ahí. San Pablo no estaba buscando una frase para que nosotros después, a través del tiempo y la distancia, estuviéramos repitiéndola como algo bonito, sino que San Pablo llega ahí porque es una realidad en su vida. No es él quien vive, es Cristo quien vive en él. Es Cristo que se hace presente en su palabra, en su verbo, en su testimonio de vida, en su sacrificio y posteriormente en su muerte. Pablo va a estar casi 5 años encarcelado. Y allí lo vemos escribiéndole a Timoteo las cartas que le dice, estoy encarcelado por Cristo, y todavía encarcelado, con sus achaques, con su enfermedad, este hombre está dando testimonio de su fe en Jesucristo. En estos últimos minutos que nos quedan, hermano y hermana, que me estás viendo y me estás escuchando, yo te pregunto, si desde donde tú estás, puede ser un lecho de enfermo, puede ser un problema familiar, puede ser una situación económica, puede ser un problema matrimonial, si desde esa situación tú das fe en Jesucristo. Porque si no, ¿de qué estamos hablando? Ese es el problema la gente tiene con nosotros, que decimos una cosa y hacemos otra. No estoy hablando de ser perfecto, nadie lo es, solo Dios. Y aquí vemos a un hombre que decía que tenía un aguijón y sabrá Dios cuál era. Pero dentro de mi realidad, con mis limitaciones, con mis caídas, con todas mis miserias, pero estoy dando fe y estoy enamorado de Jesucristo. Tenemos que enamorarnos del Señor, tenemos que apasionarnos por Dios, tenemos que levantarnos de esos bancos que ya están demasiado calientes por las veces que llevamos sentados en ellos y el tiempo que llevamos sentados en ellos. Y tenemos que empezar a decirle al mundo, está vivo el Señor. Yo lo he visto, yo lo siento, yo lo palpo, yo lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Ese apasionamiento que Pablo nos transmite, que usted que coge una carta a los tesalonicenses, a los colosenses, a los romanos, a los efesios, a los gálatas, a los romanos, y usted ve este hombre que se está desgastando, a los corintios, aquella comunidad que tantos dolores de cabeza le dio a Pablo, pero sin embargo Pablo a veces dice, con lágrimas en mis ojos. Tiene unas frases preciosas, y si usted no ha leído las cartas, tiene que leerse esas cartas, que no eran escrititos bonitos o un mensajito, no, eran cartas escritas con su mano y su pluma, cuántas veces con un cansancio, pero sus comunidades, mantenerlas vivas, mantenerlas en total adhesión y compromiso con Jesucristo. Por eso hablamos del gran Pablo, el San Pablo, que lo vemos simbolizado siempre con una espada. Si bien vemos a Pedro con las llaves, vemos a Pablo con la espada. Y mucha gente cree que la espada es solamente porque le corta la cabeza, puede ser también, pero es la espada de la palabra de Dios, espada de doble filo, que penetra el corazón, lo hace sangrar, pero en el sentido positivo de la palabra, para que uno arda en amor y en entrega a Dios. Y yo creo que hoy necesitamos mucho de ser como Pablo, de que usted en su casa, en su trabajo, en su iglesia, en su vecindario, con sus compañeros de trabajo, usted haga una diferencia y no tenga miedo.
testimonia con su vida, testimonia usted con lo que usted dice, con lo que usted hace. Hace mucha falta que hombres y mujeres enamorados de Jesucristo le digan al mundo ya y de una vez por todas que esto es lo que hay que hacer. Mire, no hay tanta gente mala como uno pueda creer, pero sí hay mucha gente confundida y que hay muchos cristianos que a veces está oyendo la confusión, la duda y por el qué dirán, porque que no me quiero meter en problemas y no quiero que digan después que soy un beato o que soy un fanático, usted se queda callado. Y acuérdese aquella famosa frase de los campesinos de mi tierra: tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que la aguanta la pata. Si usted está callado y se está cuestionando a Jesucristo o se está confundiendo el mensaje o se está oscureciendo el mensaje y usted no habla, usted es cómplice de un asesinato de un alma. Y en eso Pablo nos enseña que las cosas tienen que ser como ser. Por eso no tuvo ningún reparo en confrontar a Pedro, confrontar a las comunidades, ir allí, amonestar, siempre motivado por un amor, una caridad y sobre todo la persona de Jesucristo. El Jesucristo que un día conoció cuando iba a Damasco y que el Jesucristo que cambió su vida para siempre. Pregunto, ¿verdad? ¿Ese Jesucristo cambió tu vida? Y si la respuesta es positiva, ¿por qué no estás comprometido, enamorado y entregado a Él con alma, vida y corazón? De manera que donde quiera que estés y donde quiera que tú vayas, tú puedas de toda manera y en todo lugar decirle al mundo que no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Que San Pablo nos enseñe a amar a Dios y sobre todo a apasionarnos por Jesús. Que Dios les bendiga.